Muchachos, por esos cantos. Si no entendemos que de Jehová viene el socorro y la ayuda, hermanos, estamos en problemas serios. Yo creo que la iglesia que no mira a Cristo y no obedece a Cristo y no busca el entendimiento en Cristo, que ignora a Cristo, está en serios problemas. En Jeremías 37, la lectura que ya tuvimos la oportunidad de leer a manera de introducción y dar un poco de lo que está ocurriendo aquí. La palabra del Señor dice que el rey Joacim llegó al punto tan, hermano, irónico. No hay realmente nada más grave que ignorar la palabra de Dios. Y muchos ignoran la palabra de Dios. El fin de presentar el mensaje al pueblo era solamente uno. La palabra del Señor dice que era solamente el propósito de quizás oigan, de acuerdo al versículo 3. Quizás oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles. El pecado, la rebeldía, la apatía había llegado tanto que Dios ya había propuesto hacerles, dice el versículo 3. Y dice que yo pienso hacerles. Y se arrepienta cada uno de su mal camino. Y yo perdonaré su maldad y su pecado. Este era el propósito, esta era la idea, esta era la intención de Dios, leer el rollo que se le había dado o la palabra que se le había dado al profeta Jeremías. Pero desafortunadamente Jeremías no tenía acceso, hermano, a la casa de Jehová, porque estaba siendo perseguido. La palabra de Dios no era aceptable en este tiempo. La gente estaba totalmente en desacuerdo, desde los líderes y por lo consiguiente todo el pueblo. Y quiero decir de paso que si un líder, hablando de líderes de casas, de hogares, líderes de iglesias, pastores mismos, están en desacuerdo con la palabra de Dios y no ven el propósito de Dios, por lo cual se les envía el mensaje, hermano, situación grande viene. Hay algo que va a suceder pronto, tarde o temprano. La falta de conocimiento es uno de ellos. El ignorar lo que Dios está tratando de decirle al pueblo. Es lo que está pasando aquí. Es un recuento breve, pero el propósito es uno. Quizá oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles, y se arrepienta de su mal camino, y yo perdonaré su maldad y su pecado. El 7 dice, quizá llegue la oración de ellos a la presencia de Jehová, y se vuelva cada uno de su mal camino, porque grande es el furor y la ira que me ha expresado Jehová contra este pueblo. Y vemos nosotros que esa es la intención de Dios, pero por otro lado, miramos la interferencia, el obstáculo que hay, hermano, en lo que respecta que el pueblo no oiga la palabra del Señor, que no llegue el conocimiento de los sucesos o de los planes o la decisión que ya había Dios predestinado o propuesto para el pueblo. La ignorancia de las cosas que Dios había expuesto al profeta. El profeta no podía ir hablarle directamente al pueblo ni al rey, porque no tenía acceso a la casa de Dios. Era tan grave la situación así. La palabra del Señor dice, y entraron el 20 a donde estaba el rey, al atrio, habiendo depositado el rollo en el aposento de Elisama, secretario, y contaron a oídos del rey todas estas palabras. Así era de tan grave la situación, y envió el rey a Jehudí a que tomase el rollo, el cual lo tomó del aposento de Elisama, secretario, y leyó en él Jehudí a oídos del rey y a oídos de todos los príncipes que junto al rey estaban. Oiga bien,
Y el rey estaba en la casa de invierno en el mes 9, y había un brasero ardiendo delante de él. Oiga esto. Cuando Jehudí había leído 3 o 4 planas, lo rasgó el rey con un cortaplumas de escriba y lo echó en el fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el brasero había. 24 dice: y no tuvieron temor, ni rasgaron sus vestidos el rey y todos sus siervos que oyeron todas estas palabras. Y aunque el Natán y Delaí y Gemarías rogaron al rey que no quemase aquel rollo, no los quiso oír. Muchos se oponen al conocimiento de los sucesos, eventos, planes de Dios que tiene ya, hermano, planeado hacer. Cuando no se predica la palabra de Dios como se debe de predicar, se está interfiriendo, se está interponiendo en contra de la voluntad de Dios. Y es precisamente lo que este rey acaba de hacer: oponerse a que el pueblo tenga conocimiento de lo que ya Dios había, hermano, predestinado a hacer con ellos. Pero no solamente eso, sino que todavía hace la osadía de quemar el rollo e ignorar la palabra de Dios. Este está pesado. Eso está grave. Como diciendo: yo quemo la Biblia. Esa era la palabra de Dios. Quemó la palabra de Dios. No quería oír, no los quiso oír. No estoy de acuerdo con lo que Dios me está diciendo. El no estar de acuerdo, el no querer oír a la palabra de Dios, al mensaje de Dios, al consejo de Dios, a la instrucción de Dios, me lleva a ignorar lo que Dios está tratando de enseñarme. Me lleva a ignorar lo que Dios quiere decirme. Me lleva a ignorar a los planes de Dios. Me lleva a ignorar a la misericordia de Dios. Me lleva a ignorar a lo que el Señor me está proponiendo, a la oferta que el Señor está poniendo, como si Dios tuviera necesidad de proponerme un plan, como que si yo estoy en la posición de hacerle un negocio a Dios. Pero Dios trata la situación así, porque Él conoce que somos polvo. Somos tan, hermano, tan poco y tan limitados de pensar en la grandeza del Señor. En el libro de Oseas tenemos una palabra muy conocida por muchos. La palabra del Señor dice en 4:6 de Oseas: mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Pasamos muy a menudo ese pasaje, pero nosotros no lo, hermano, estudiamos como debería de ser. El domingo, cuando me fui de este lugar, yo le dije a Dios: Señor, ¿qué quiere que le enseñe a la iglesia el domingo que viene? ¿Cuál es el mensaje para el domingo, Señor? Deme un mensaje en el cual yo puedo nutrirme, puedo aprender de su palabra, y yo puedo, Señor, a practicarlo en mi vida, pero también que la iglesia lo pueda asimilar. Y estaba estudiando toda esta semana este tema acerca de Oseas, hermano. Y si usted quiere ir allá, vaya, por favor. Busque en su Biblia Oseas 4:6. Hay un libro que se llama Oseas. No Oseas, sí hay un libro que se llama Oseas. Amén. O sea que hay un libro, pues sí hay un libro que se llama Oseas. Amén. Vaya a su Biblia, búsquelo. Amén. Y si lo encuentra, pues, qué bueno. Buena suerte. Y si no lo buscó, pues no lo va a encontrar. Amén. Haga como que lo está encontrando. Haga como la cara de inteligente. Si está, hermanos. Antes de Joel. No Joelito. ¿Verdad? Después de Daniel. 4:6 de Oseas. Mire que dice la palabra de Dios. Desde el 1. Oíd palabra de Jehová. La misma situación que presentó, hermano, el siervo de Dios al rey, con la intención de que fuese llevado al pueblo. Hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. Ahora ya no hay un pueblo específico, ahora ya no es Judá solamente. Ya no es un pueblo en específico. Ahora dice la palabra del Señor que es la tierra. Eso incluye a usted y a mí. ¿Está conmigo o no está conmigo? Sigamos aquí. Porque no hay verdad ni misericordia. Y dice la palabra siguiente que ni conocimiento de Dios en la tierra.
No hay. Pastor, sí conocemos de Dios. No, no conocemos de Dios. Dios dice, no conocen de Dios. No hay conocimiento de Dios en la tierra. Porque si conociéramos de Dios, entonces, hermanos, siguiéramos las instrucciones de Dios. Hiciéramos la voluntad de Dios. Y la palabra del Señor dice que este es, hermano, la dirección porque lleva, o donde lo lleva Dios. Y dice, perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen. Y homicidio tras homicidio se suceden. ¿Qué hay de diferencia en el tiempo que se escribió esto en la actualidad que vivimos? ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. Por eso la palabra de Dios aplica a nosotros y por eso es dirigido a todos los moradores de la tierra. En cualquier tiempo. Y la palabra del Señor dice, por lo cual se enlutará. Va a estar de luto la tierra. Y solamente cuando hay luto es porque hay ¿qué? Muertos. Hay muerte. Hay desolación. Y la palabra del Señor dice aquí, porque habrá luto en la tierra. Escuche muy bien. Y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. Ciertamente, hombre, no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás por tanto en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido porque le faltó, ¿qué? Conocimiento. Ese es el tema. Falta de conocimiento. Falta de conocimiento. El conocimiento es lo que hace que alguien avance o progrese, hermano, en la vida o en los planes que se ha programado. Eso significa entonces que si una persona no tiene conocimiento sobre algo, difícilmente podrá avanzar o crecer. Tanto en lo secular como también en lo espiritual. Conocimiento es la facultad de saber o conocer algo o a alguien. Estar informado de las circunstancias o estar informado de esa persona. Para ningún cristiano es un secreto que el pueblo de Dios en la antigüedad se perdió, fue destruido por falta de conocimiento. Así era tanto la, hermano, osadía de este rey que no solamente no quiso oír la palabra de Dios. Los fariseos se tapaban los oídos para no escuchar la palabra de Dios. La gente hoy en día ignora la palabra de Dios y trata de sustituir la palabra de Dios, el mensaje de Dios, la vida en Dios, por otras cosas que no tienen sentido ni propósito ni traen ningún fruto. La palabra del Señor dice que aquí está diciendo en una manera abierta, hermano, no hay ignorancia. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y podríamos decir que el pueblo de Dios no se perdió por falta de milagros. No se perdió por ver la mano de Dios. No se perdió, hermano, por falta de alimentos. No se perdió, hermano, por la presencia de Dios. No se perdió por la abundancia. No, hermano, se perdió porque le faltó de dónde venía la abundancia. Se perdió por la falta de quién era el que proveía. Se perdió porque ellos quisieron hacer en su voluntad y se crecieron, se envanecieron y vinieron a ser como las otras naciones, lo cual Dios les había advertido que no hicieran ni adoraran a los dioses de las otras naciones, pero ellos ignoraron la voz de Dios. Nadie puede cumplir algo que no conoce. Nadie puede cumplir algo que ignora. Y aquí aparentemente el propósito de Dios, el hablarles a esta gente acerca de lo que Él ya había planificado hacer, y esto no es algo que ignoramos, hermanos, y quiero que usted lo tome bastante en serio. Usted sabe que el juicio va a venir tarde o temprano. Si nosotros hacemos la voluntad de Dios, vamos a estar en un lugar que libres, hermano, del juicio de parte de Dios, porque vamos a estar en la voluntad de Dios. Pero si estamos, hermano, opuestos a la voluntad de Dios y lejos de hacer la voluntad de Dios, en desobediencia, sabemos que también el juicio va a caer sobre nosotros. Nadie ignora eso. No estamos nosotros lejos de saber esas cosas. La palabra de Dios sirve para que seamos instruidos y formados. Leí ese pasaje en la mañana, 2 de Timoteo 3:16. Nos alarmamos porque, hermano, y deberíamos de alarmarnos porque el rey hizo esto de quemar el rollo.
Mire, este desafío es tan grande que yo me quedé admirado cuando estaba leyendo ese pasaje en ese versículo 24. El rey quemó el rollo, no quiso oír la palabra de Dios, ni se rasgaron los vestidos, ni se mortificaron, ni se incomodaron tanto. ¿Por qué? Porque ya el temor de Dios ya no había temor de Dios, ni tuvieron temor, ni rasgaron sus vestidos, el rey y todos sus siervos que oyeron todas estas palabras. En la actualidad encontramos una nueva edición de cristianos. Voy a decirlo de esta manera. Una nueva edición de miembros de iglesia que ya no temen a Jehová. La causa de perder el temor de Dios es el creer que un Dios tan misericordioso, un Dios que me entiende, un Dios que no es tan grave como el pastor lo presenta. No es la palabra de Dios que lo presenta de tal manera. Es un Dios que no va a dejar impune cualquier persona que se oponga o que trate de opacar el mensaje de esperanza, el mensaje, hermano, de arrepentimiento, el mensaje de oportunidad que Él trae a la gente que está en pecado. Ese es un Dios de oportunidad. Ese es un amor verdadero de parte de Dios. Pero pensamos de que Dios no va a hacer nada. Es mentira, Dios no va a hacer nada. Porque no nos ha llegado el momento. Porque no nos ha llegado a nosotros, hermano. No hemos llegado a la línea, a la raya donde Dios, hermano, actúe en contra de nuestras actividades ilícitas, en contra de nuestra, hermano, actitud que está en contra de la palabra del Señor. No ha llegado todavía a nosotros. Y a muchos les ha llegado, pero de todas maneras no me dolió. En serio, hermano, yo me preocupo de gente y dicen, tenía que pasar, que pase. Mientras Dios le dé vida, usted tiene la oportunidad de regresar a Dios. La culpa de esta falta de conocimiento, o la falta del temor de Dios, perdón, tiene que ver con aquellos que no predican la palabra de Dios como debe de ser. Tiene que ver con aquellos que le tiemblan los pies detrás de los púlpitos, donde no pueden mirar a la audiencia y predicar la palabra del Señor tal como el Señor lo indica. Es un Dios de amor el que predicamos, pero también es un Dios de juicio y es fuego consumidor, y no va a dejar impune a aquellos que se opongan a la palabra de Dios. Máximamente si nosotros tiramos al suelo la palabra de Dios, porque Jehová lo ha dicho, porque es palabra de Dios. Y no podemos ignorarlo. Y lo sabemos muy bien. Pero a pesar de eso, seguimos en nuestras actividades y seguimos en nuestras andadas. No nos importa. ¿Por qué? Porque pues es parte de la vida, pastor. Tenemos que ser fuertes y aguantar. Para eso hemos sido hechos, para aguantar. El no conocer a Dios, vamos a seguir leyendo la palabra del Señor. La palabra del Señor dice el 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Bueno, aquí dice destruido, mi pueblo, porque le faltó. La palabra faltar es estar limitados, es estar cortos, es estar nosotros, hermano, en una posición que no podemos alcanzar el potencial o los logros y las metas que deberíamos de. Fíjense bien lo que dice la palabra de Dios. Dice, le faltó. Falta. No pueden expandirse, no pueden avanzar, porque hay falta de conocimiento. Aquí hay ignorancia, porque la falta de, hermano, o conocimiento, lo contrario es ignorancia. Ignoramos palabra de Dios muchas veces, porque no queremos oír, no queremos hacer de modo que la palabra de Dios impacte en nuestras vidas. La palabra del Señor dice que el rechazo abierto, el estar en contra a la palabra de Dios, va a causar un efecto que nosotros no queremos, hermano, experimentar. Oiga bien lo que dice la palabra de Dios. Mi pueblo fue destruido, destrucción viene. Cada vez que nosotros, hermanos, somos apáticos a la palabra de Dios, ignoramos la palabra de Dios, le damos la espalda a la palabra de Dios, no le hacemos prioridad en nuestra vida la palabra de Dios. Estoy hablando de un Dios hablando a nosotros. Estoy hablando de que Dios está hablando y su pueblo lo que tiene que hacer para reverenciar el nombre de Dios, para escuchar la voz de Dios, debe ser sensible en su corazón y estar dispuestos a oír la palabra de Dios. Estoy hablando de ese Dios.
no es un ídolo, no es cualquier cosa, es el Dios verdadero, es el Dios creador de todas las cosas, es el sustentador de todas las cosas, el Dios que merece la honra y la gloria de su pueblo. De ese Dios me refiero. Pero a pesar de eso, muchos de nosotros estamos como, otra vez, pastor, otra vez la palabra de Dios, ya raya, ya cambia el disco. Y no nos damos cuenta que es una nueva oportunidad de parte de Dios para nosotros. Quizá este pueblo me oiga y se arrepientan y yo detenga el mal que he planeado hacerles. Quizás es ese día donde el Espíritu Santo va a hablar a sus vidas, a sus corazones. Van a entrar en convicción porque van a haber sido sensibles a la palabra del Señor. Van a entrar en convicción y van a hacer decisiones en el altar. Van a hacer decisiones de verdad, definidas, porque el Espíritu Santo ha hablado a sus vidas. El Espíritu Santo ha venido a morar en su corazón y les ha hecho ver con la luz de la palabra del Señor los errores en que están. A la mejor. Pero si usted se da cuenta y somos sinceros, estamos viviendo un tiempo de apatía espiritual. ¿Sí o no? Pero ese es voluntario. Y lo peor de todo esto es que es voluntario. No es porque lo ignoremos, porque somos ignorantes. Es porque nos hacemos los ignorantes. Ese es el reclamo aquí en Oseas. Mi pueblo fue destruido. Significa que el pastor está diciendo, no, yo no estoy diciendo nada. La palabra del Señor dice que el pueblo fue destruido, porque esa era, hermano, la manera como procedían. Cerraban los oídos a la palabra de Dios, rechazaban el consejo de Dios, hermano, hacían caso omiso a la palabra del Señor, desde los líderes, desde los hermanos príncipes, desde el mero rey. No querían oír, no querían transmitir lo que Dios quería, hermano, enseñarle al pueblo. No era nada, era cero a la izquierda. El profeta no tenía chance, no tenía ya el permiso de entrar. Se me ha prohibido entrar a la casa de Dios. ¡Wow! Ojalá que usted diga, no diga un día, pastor, ya no queremos a este pastor. Queremos una pastora mejor porque nos va a predicar más suave. Bueno, yo no sé si usted, varón, va a querer que le predique una pastora. Muchos están acostumbrados. Yo no estoy hablando de este grupo, espero que usted no oiga pastoras. Ahora, si usted oye a alguna pastora por la internet, ya es porque usted pues ya tiene la sangre de ser mandilón. Pero la palabra del Señor ha usado hombres que han levantado y no hace de menos a la mujer. Claro que no, eso no significa que no, por eso no hay pastoras. Ay, es que hacen de menos a la mujer. No, no es bíblico. Por eso el Señor ha puesto al hombre como representante de la casa, la cabeza de su casa, para que pueda liderizar su casa de acuerdo a la palabra del Señor, que va a su corazón, a su vida, pero tiene que ser de Dios. No a sus antojos, no a su capricho, no a su forma de ver las cosas. Debe de hacer de acuerdo como Dios le habló a su vida. Pero si estamos ignorantes y cerramos el corazón. Mi pueblo fue destruido. ¿Destruido de qué? ¿Cómo es eso? Destruido. No entiendo, pastor. ¿Destruido de qué? ¿Cómo es que nos destruye nosotros el ignorar la palabra del Señor? El diablo sabe muy bien cuando un cristiano ignora la palabra del Señor. El ignorar es saber menos. El ignorar es actuar menos porque no sabemos cómo actuar. El ignorar la palabra del Señor, el falto de conocimiento, es no saber qué hacer en cuanto a las situaciones que, hermanos, se nos confrontan en el diario vivir. Los jóvenes caen en pecado porque no tienen conocimiento de la palabra de Dios. Hay, hermano, pecado tras pecado, situación tras situación en los hogares, en las familias, en los matrimonios, abuso, porque no hay ni el más mínimo conocimiento de lo que Dios dice e instruye al hombre de cómo cuidar a su mujer en la casa, de cómo tratar con ella. Otra vez, pastor, lo mismo. Hermanos, si nosotros no entendemos palabra de Dios, ¿dónde vamos a ir a parar? ¿Qué va a hacer de nosotros si la palabra de Dios no nos va a alumbrar, no nos va a encaminar, no nos va a llevar al éxito? Porque solamente es la palabra de Dios la lámpara que alumbra nuestro vivir, nuestro caminar, hermanos queridos. Solamente la palabra de Dios.
El hombre debe ser alumbrado con la palabra de Dios, tener conocimiento de la palabra de Dios. Usted considérese cuánto conocimiento tiene de la palabra de Dios. Y el diablo dice, no, este chavo es ignorante. Este no sabe ni siquiera Salmo 23, ni el primer versículo. Los niños saben más Biblia que ellos. Los niños no pueden hacer frente a las circunstancias. Necesitan un tutor. Necesitan una tutora que los instruya, que les enseñe cómo protegerse en las amenazas que ellos tienen todos los días. Hermano, la palabra del Señor dice que hay destrucción por falta de conocimiento. Falta de conocimiento al consejo de Dios. Hemos hecho a un lado el consejo de Dios. Hemos hecho a un lado, hermano, la exhortación de Dios en nuestras vidas. Isaías 66:4, la palabra del Señor dice, llamé y nadie respondió. Jeremías 6:16 dice, dijeron, no andaremos. No queremos, we don't want it. Jeremías 6:19 dice, han desechado mi ley. Hebreos 12:25. Vaya conmigo a sus Biblias. No pierda de vista Oseas. Hebreos. Tiene que ser las escrituras, hermano. Quiero que usted oiga la palabra de Dios. Si usted diga, pastor, nunca se me predicó la palabra de Dios, nunca se me advirtió, nunca me dijeron, sí se le dijo, sí se le advirtió, sí se le predicó Biblia en esta iglesia. Usted no está aquí, hermano, y usted no diga que está falto de conocimiento. Nadie puede decir en este sitio que está falto de conocer la manera como Dios quiere que vivamos. Todos sabemos la palabra de Dios. Hebreos 12:25, la palabra del Señor dice así, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos, oiga bien esta palabra, mucho menos nosotros, si desecharemos a aquel que amonesta desde los cielos. La palabra del Señor dice aquí lo siguiente, mirad que no desechéis al que habla. Y no se refiere aquí, hermano, al predicador solamente. El predicador solamente es un pregonero, es la voz, es solamente la atalaya, es solamente aquel que viene a traer palabra de Dios al pueblo de Dios que la necesitamos. Pero dice la palabra de Dios, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, me gusta esa palabra adelante, mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Y esta es una referencia que hace de Éxodo 20:19. El pueblo estaba cerrado, no quería escuchar, no querían oír la palabra del Señor, no querían ellos saber lo que Dios hablaba, por eso ignoraban la palabra de Dios. O sea, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No conocieron las situaciones, no pudieron mirar ni asimilar las circunstancias que los rodeaban. Fueron cautivos, fueron presos, llevaron a sus jóvenes bajo esclavitud, a sus mujeres fueron abusadas, sus pueblos fueron destruidos y quemados. ¿Por qué? Porque les faltó conocimiento. Alguien hubo que interfirió que ese conocimiento no llegara a ellos. Fue destruido. El matrimonio se puede destruir por falta de conocimiento. En la vida personal se puede destruir por falta de conocimiento. No sabemos cómo proceder. Decía que los jóvenes muchas veces no saben cómo proceder, hermano, cuando están delante de la tentación. Y no solamente los jóvenes, ya también los viejos. Porque no les importa. Ya un pecadito por aquí, un pecadito para allá. Al cabo, pastor, todo el mundo pecamos. Nadie es perfecto, pastor. Queremos justificar nuestra manera de vivir, nuestras acciones, hermano, con nuestra manera de vivir con otras personas que no nos incumbre, no nos debe de interesar cómo ellos están. La manera como nosotros debemos de ver las cosas es como nosotros estamos delante de Dios. Amén, amén.
¿Qué tanto conocimiento tenemos para que nuestra casa no se destruya, para que nuestra familia no se destruya, para que nuestros hijos no se destruyan? Yo no entiendo cómo un padre de familia, una madre de familia puede soltar a sus hijos en la edad, hermano, que ya están en su juventud, en la edad, hermano, que están creciendo, en la edad que se están volviendo ya muchachos y muchachas, jóvenes, hermano, los sueltan solamente así como así. Cuando han trabajado y luchado y han, hermanos, sembrado palabra de Dios en su vida, en su corazón, les han hablado las cosas de Dios, los han traído a la iglesia, hermanos, les han enseñado lo que es correcto. ¿Cómo es posible que un padre y una madre ahora digan, ya están grandes, no me interesa, que hagan lo que quieran? Falta de conocimiento. El peligro está allá afuera y también dentro de las iglesias. Tenemos que cuidar. Tenemos que considerar al enemigo, que es como un león rugiente que anda alrededor nuestro, viendo a quién va a devorar. Jóvenes deben de tener conocimiento de lo que Dios dice, para que cuando la invitación venga a la escuela, la invitación esté presente y ustedes pueden decir, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque me regaña mi mamá. Eso no es lo correcto. Porque soy hijo de Dios, soy cristiano, porque he recibido a Cristo como mi Salvador personal. Pastor, todo eso lo tengo que decir. ¡Qué oso! ¡Qué oso! ¡Qué pena, pastor! ¿Qué van a pensar de mí? Que soy rara, que soy raro. Porque hasta ese punto hemos llegado de cristianos, hasta de padres cristianos, pensar que la muchacha casarse en pureza es cosa de otro mundo. Jóvenes varones, casarse en pureza, que no han tenido que ver con nada, hermano, no se han revolcado en el mundo, es cosa de otro mundo. Yo he escuchado padres de familia, varones, decir, es que este es varón, tiene que probar primero y tiene que ver quién le conviene. Qué vergüenza pensar así. Falta de conocimiento en la palabra de Dios. La pureza se extiende en la mujer, pero hermano, es en la mujer, pero también es el hombre. Es en ambos. Y el papá debe estar inculcando los principios, los valores que se les han enseñado. Pero cuando no hay conocimiento de Dios, hermanos, somos destruidos. El enemigo destruye. El enemigo esclaviza. El enemigo pone lazo a aquellos que no tienen conocimiento o ignoran la manera como él trabaja. Las maquinaciones del diablo. La palabra de Dios dice que fue destruido por su ignorancia. Destrucción de valores. Destrucción de principios morales. Destruidos porque no hay convicciones. Y aquí me quiero detener un momento. Convicciones. ¿Qué es convicciones, pastor? Estar convencidos quién soy en Cristo. Amén. Estar convencidos que he creído en la palabra de Dios. Estar convencidos qué clase de doctrina yo tengo. Amén. Convencido totalmente quién soy y dónde estoy parado. Amén. Cuando estoy convencido quién soy, en quién he creído, cuáles son mi doctrina, cuál es mi enseñanza a través de la palabra de Dios, puede venir el mismo Satanás con todo su ejército y no me puede dañar. ¿Por qué? Porque depende de mí si me va a tumbar o no. Depende de mí si me va a mover o no. Depende de mí si me va a hacer cambiar de pensamiento o no. Hermano, y no va a ser posible porque yo tengo conocimiento de la palabra del Señor y tengo victoria en Cristo Jesús. Amén. Pero si no tengo conocimiento, cualquier vientecito, cualquier invitacioncita, es más, ni te invitan. Tanto así la cosa. ¿Y qué anda? ¿Qué hay planes hoy? ¿De qué estás hablando? Pues no hay planes. Y ahora que no le digan, no, pues hay culto en la iglesia hoy, que no hay culto en tu iglesia. Tú vete para la iglesia y nosotros vamos al baile. I wanna go. Yo quiero ir también. Porque muchos cristianos son metiches, hermanos. Muchos cristianos quieren identificarse con el mundo porque es más fácil. Pero tienen que recordarle que es cristiano la gente del mundo. What a shame. Qué vergüenza. Que un mundano te tenga que recordar que eres cristiano. Yo me imagino y pienso, ¿no te duele la cara? Espérese, como que no agarre la onda aquí. Porque a mí si me dijeran, usted es pastor, ¿verdad? ¿Y qué anda haciendo bailando? No, estoy danzando como David. ¿Qué anda haciendo bailando? Usted es pastor, ¿verdad?
No que no hay que tomar, y es que para la calor una. ¿No es que pastor usted? ¿Qué anda haciendo? Coqueteando con las mujeres. Usted es pastor, ¿verdad? Si solamente me señala, aunque hay gente que me va a señalar con el dedo y va a levantar falsos. Ese no es nuevo. Ya oí muchos falsos que han levantado la iglesia, hermano, por todo Grand Rapids. La última que oí es que en esta iglesia, si usted no diezma, no es aceptado. Y estoy hablando en serio, hermano. Alguien escuché que dijo eso. Y aquí está sentada la gente que dijo eso. Que si no diezma en esta iglesia, usted no es aceptado. Porque somos tan estrictos de esa manera, de que tiene que diezmar para ser miembro de la iglesia y ser aceptado por la iglesia. La verdad. El pastor no le exige a nadie hacer lo que no tiene que hacer ni debe de hacer. Es la palabra de Dios que nos ordena vivir como Dios quiere que vivamos. Pero es como es falta de conocimiento. Cualquier cosa nos inventamos. Cualquier cosa agarramos como excusa, pero solamente son excusas baratas, porque hasta los mismos miembros de esta iglesia crean excusas baratas para salirse de las responsabilidades. Así estamos. Y después andamos quejándonos. Me pasó eso, me pasó lo. Pues estás ignorante, papá. ¿Cómo no quieres que te pasen las cosas? Ya te dijeron que ahí hay un hoyo, no pases de noche, ahí hay un agujero, te vas a caer. No, yo soy valiente. ¡Ay! Me recuerda cuando vamos ganando almas. No voy a contarlo de todos modos, pero me da risa, yo lo he contado algunas veces. Estamos ganando almas en una oportunidad en California, y ve al hermano caminando, y vamos por la calle, y dice, y eran de México, el Distrito Federal, no tengo nada contra ellos, ya de paso, no tengo nada, pero le dice, venimos atrás de él, bueno, ganando almas, dice, cuidado con el hoyo, ¿verdad? Y viene la hermana y cae en el hoyo. ¡Ah! Te dije que cuidado con el hoyo. Y la me ha tirado en el hoyo ahí, ¿verdad? No se fijó, no escuchó la advertencia porque estaba distraída hablando con alguien más. Y eso es lo que nos pasa a nosotros también. Nos pasa porque estamos distraídos en otras cosas y no oímos palabra de Dios y caemos en el hoyo. Amén. Y yo les he dicho muchas veces, cuidado con el hoyo, y ustedes no hacen caso. No quieren obedecer. No quieren oír la palabra de Dios. Y después están diciendo, ay, pastor, estoy en el hoyo. Le dije, hermano. Le dije, hermana, pero no quiere. Hacemos caso omiso. El diablo mira la ignorancia que hay y la poca, hermano, enseñanza que nosotros proveemos a nuestros seres queridos. Él viene a destruir los pocos valores que hemos transmitido a nuestros seres queridos. En nuestras raíces hispanas siempre ha habido esa fortaleza y esos valores que han sido como una pared, un muro fuerte que nos ha protegido a nosotros de no caer, hermano, en mal. Nuestros padres nos enseñaron buenos principios, buenos valores en nuestra vida. En su ignorancia académica, en su pobreza y en sus limitaciones, ellos siempre estuvieron pendientes de nosotros para enseñarnos principios y valores de que como ser humano, hermano, se refiere. ¿Sí o no? ¿Y qué pasó con nosotros? ¿Dónde los dejó? ¿Dónde dejó esos principios, esos valores que le enseñaron cuando estaba pequeño? Y si no saludaba, muchacho malcriado, saluda. ¿Qué pasó? Usted no dice que usted venga a darle a cocorrones a su hijo. No estoy diciendo de eso, no me malentienda. Lo que estoy diciendo es que tenemos que seguir transmitiendo los valores para que el diablo, hermano, y hablando de la palabra de Dios, para que el diablo cuando venga se tope con un joven inteligente que sabe lo que la palabra de Dios le enseña y pueda decir que no. Cuando las invitaciones vengan de ese muchachito con ojos azules, alto, guapo, buen mozo, y ay, se derrite usted por él, puede decir que no. Puede decir que no. Porque el diablo se viste como ángel de luz. Y el diablo sabe muy bien quién ignora la palabra de Dios. El diablo sabe muy bien quién está falto de conocimiento de Dios. El diablo sabe muy bien y nos tiene muy medidos, hermanos. Porque él siempre anda detrás de nosotros. Y de paso quiero decirle, el diablo anda detrás de sus hijos. El diablo anda detrás de sus hijos y solamente lo único que los va a mantener en la superficie, los va a mantener vivos, los va a mantener, hermanos, siempre, hermano, adelante, es la palabra de Dios, el conocimiento de Dios, el conocimiento del Altísimo, el consejo de Dios, la instrucción de Dios. No hay nada más que solamente la palabra de Dios, porque es la roca firme de nosotros.
La palabra de Dios, que es el ancla de la fe. Destrucción, porque no hay convicciones. Destrucción, porque no hay dirección. Mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. ¿Quién me va a conducir? ¿Quién me va a dirigir? A cualquier pelado seguimos. Por eso no nos importa hacer diferencia en quién oímos o quién no oímos cuando predica la palabra de Dios. Mucha gente se conforma con prender la tele o prender, hermano, la internet y decir, este me gusta, este me gusta, este me gusta. Tienes a elegir. Parecen tomates los predicadores hoy en día. Y donde me caiga bien, donde me acomode mi condición, a ese oigo. Porque ese no predica tan fuerte. Este predica de amor. Y en vez de tener una bandera cristiana atrás, tiene una bandera de arcoíris. Pero la gente está buscando donde acomodarse. Porque sabe que la palabra de Dios es dura, es fuerte, hermano, siempre creando un beneficio y un propósito. Y la intención de Dios es que nos levantemos y nos recuperemos en las áreas que hemos perdido. ¿Alguien está conmigo, hermanos? Oh, que dura es tu palabra. Le dijeron a los discípulos a Jesús. Oh, que dura es tu palabra. ¿Quién la podrá llevar, Señor? Señor Jesús les dice, ¿queréis iros vosotros también? ¿Te quieren ir? También se pueden ir si quieren. Ya muchos se fueron. Ya no hace la diferencia otro gato más. Ya no hace diferencia otra familia más. ¿Queréis iros vosotros también? Le dijeron, ¿a dónde iremos, Señor? ¿A dónde iremos? ¿A dónde iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Y dijeron, Señor, no podemos ir a ningún sitio. Just you. Solamente usted, Señor, tiene las palabras que necesitamos oír para mantenernos vivos en este mundo que cada día muere en su pecado, que cada día está más podrido y corrupto que nunca. Falta de conocimiento de ver los tiempos. Falta de conocimiento de leer las situaciones que vemos en nuestro contorno. Hermano querido y hermana que me escuchen esta mañana. El ignorar los tiempos que vivimos hoy. Usted que tiene niños pequeños y van a ir a la escuela otra vez. Quiero que sepa usted, y no va a hacer ninguno de usted nada por ignorancia. Ya se lo estoy advirtiendo ahorita. Quiero que sepa usted que a sus hijos les van a enseñar. El Estado, el gobierno les va a enseñar. El distrito escolar les va a enseñar acerca del homosexualismo. A la corta edad de kinder, primer grado, segundo grado y tercer grado, le van a enseñar cómo nacen los bebés. Al pastor. Y usted va a decir, pastor, es parte de la vida. Falta de conocimiento. Yo prefiero ya enseñarle a mi hijo en casa, ¿o no? Que alguien le enseñe. Alguien pervertido. Alguien que no tiene conocimiento ni temor, ni siquiera hermano sabe lo que es, quién es mi Dios. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Conocimiento a las verdades, conocimiento al consejo, conocimiento a las leyes del Señor. Conocimiento, hermano, a lo que el Señor quería transmitirles. Siempre la palabra de Dios, una vez tras vez, nos enseña que es una gran bendición tomar el consejo del Señor. Salmo 32:8. La palabra del Señor dice, te haré entender. Te haré entender. Quiero que me veas y te haré entender. Proverbios 19:21 dice, más el consejo de Jehová enriquece. Salmo 119:130 dice, hace entender la ley de Jehová. En 2 de Pedro 3:18, el apóstol nos exhorta y nos insta a crecer, a incrementar, hermano, a nosotros elevar el conocimiento y la gracia de Dios. Proverbios 4:5. Dios siempre tiene la razón. En Proverbios 19:8, la palabra del Señor dice que el que haya conocimiento ama su alma. En Proverbios 8:35, la palabra del Señor dice que el que haya conocimiento alcanza el favor de Jehová. Isaías 5:13. Otra vez vemos el rechazo al consejo de Dios. El consejo de Dios no era importante. Isaías 5:8 al 24 en sus Biblias. Vamos a terminar Isaías, aquí Oseas, perdón.
La palabra del Señor dice el 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto, dice, desechaste, hiciste a un lado, cero a la izquierda, el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Aquí es donde yo tengo temor, hermanos, donde el Señor no me encuentre como un obrero aprobado que he hecho su voluntad o no. Yo quiero que el Señor, cuando Él venga, yo pueda presentarle cuentas, porque yo le voy a dar cuentas a Dios de usted. ¿Sabía eso? ¿Alguien sabía eso en esta mañana? Yo le voy a dar cuentas a Dios de usted, de su familia. Y por eso le predico como le predico, le enseño como le enseño, porque le amo. Quiero que usted sepa que quiero advertirle que si usted ignora la palabra del Señor, desecha la palabra del Señor, va rumbo a la destrucción. Pero aquí le da y señala al sacerdocio. Yo te echaré del sacerdocio, porque olvidaste la ley de tu Dios. También dice, yo me olvidaré de qué, dice el versículo 6 al final. Pagan justos por pecadores. Yo me olvidaré de tus hijos. Yo no quiero que mis nietos sufran las consecuencias de mi mala actitud, de mi oposición, del rechazo, hermano, y de hacer oídos sordos a la palabra de Dios. Yo quiero que mis nietos conozcan que, hermano, yo, hermano, amaba, caminaba y honraba, hermano, a un Dios vivo. Yo quiero que ellos sepan que yo, hermano, servía al Dios que respondía a oración. Pero alguien les tiene que comunicar. Pero si yo cierro la puerta para ellos, hermano, como muchos estamos haciendo hoy, no van a saber quién es Dios, no van a saber la grandeza de mi Dios, no van a saber honrar ni glorificar el nombre de Dios en sus vidas. Porque alguien cometió la osadía y el atrevimiento de interferir en los planes de Dios. Por eso han crecido ignorantes a la palabra de Dios, ignorantes al consejo de Dios. Mi pueblo fue destruido porque no se predicó la palabra de Dios. Lo echaré del sacerdocio porque olvidaste la ley de tu Dios. Aquí no vamos a predicar filosofía. Aquí vamos a predicar palabra de Dios. Aquí no vamos a predicar los antojos del pastor. Aquí vamos a predicar la bendita palabra de Dios. Aquí no vamos a predicar a alguien que porque le cae bien o no le cae bien. Aquí vamos a predicar en tiempo y fuera de tiempo. La palabra de Dios, porque es la única que transforma la vida de las personas. Ahora sí, Isaías 5, para ir cerrando. No sé si usted agarró el mensaje o no. Isaías 5. Vaya a su Biblia, por favor. Isaías 5, después de Cantares. Isaías 5, 8 al 24, vamos a leer la palabra de Dios. Ay de los que se juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Aquí está diciendo, el que mucho abarca, poco ¿qué? ¿Así es el refrán? Poco aprieta. Bueno, ¿cómo es la cosa? El que mucho quiere abarcar, poco va a obtener. Ya, el que mucho abarca, poco aprieta. Dios está diciendo ahora aquí, hay de los que se juntan, o los que juntan casa a casa, y no está diciendo que usted tenga una casa nada malo, hermano, no, nada de eso. Es todo lo contrario, tenga una casa, pídele a Dios por ello. Pero dice, y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. Ignorantes, que no somos de esta tierra, no somos de este mundo. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Ha llegado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos, que las muchas casas han de quedar asoladas, sin morador, las grandes y hermosas. Y 10 yugadas de viña producirán un bato y un homer de semilla producirá un efa. Hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Y en sus banquetes hay arpas, vuelas, tamboriles, flautas y vino. Está hablando de relajo, pues, quebradita y todo ese asunto. Y vino y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Está diciendo, ¿qué pasó? Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo ¿qué? Conocimiento. Y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó ¿de qué? De sed. Por lo tanto se ensanchó, dice, el Seol
Y sin medida extendió su boca, y allá descenderá, ¿el qué, hermanos? La gloria de ellos. Allá descenderá la gloria de ellos. Mire que dice la palabra de Dios en el 5:13, ahí mismo. Isaías 5:13, ahí donde estamos. Por tanto mi pueblo fue llevado porque no tuvo conocimiento. Otra vez la exhortación. Otra vez el mensaje. Quiero esta mañana cerrar diciéndole lo siguiente, hermanos queridos. ¿Por qué no volvemos a Dios? ¿Por qué no regresamos otra vez a decirle al Señor, Señor, no hemos oído su palabra como deberíamos de haberla oído? No hemos sido sensibles a su voz, que es la voz de Dios, de amor, de oportunidad, y no hemos entendido porque no queremos entender. A propósito no queremos entender. Porque hay gente que a propósito no quiere entender. Porque no quieren desligarse de sus actividades que no agradan a Dios. Falta de conocimiento, hermanos, para cerrar, es estar como una presa fácil de un diablo que está listo para devorar. El diablo devora. El devorador no viene a jugar a mordiditas. El diablo devora. Y si agarra a una familia, la devora hasta despedazarla toda. Porque el diablo no tiene ni siquiera ni una onza de misericordia. No considera. El diablo destruye jóvenes, niños, destruye familias, destruye matrimonios, destruye iglesias, destruye ministerios. Porque ese es el ladrón. Ese es el enemigo con el cual combatimos todos nosotros. Pero si ignoramos la palabra de Dios, será más fácil para el diablo venir e invadir el terreno en el cual Dios nos ha dado. En cambio, si hacemos fortalezas y hacemos, hermano, una pared de convicciones al lado de nosotros, alrededor nuestro, nuestra familia, nuestros hijos y nuestra iglesia y ministerios, créame que el diablo va a pensar muchas veces con quién se está metiendo. Va a pensar muchas veces que hay gente que conoce palabra de Dios. El espíritu inmundo le dijo a aquellos hombres, a Pablo conocemos. Sabemos quién es Pablo y vosotros quiénes sois. No podemos falsificar, ni podemos nosotros pensar que solamente un simple intento de vivir una vida que no es sincera delante de Dios nos va a llevar, hermano, en victoria todos los días. Tiene que ser algo de verdad serio, hermanos. Serio delante de Dios. Y si nosotros seguimos ignorando la palabra de Dios, ignorando el consejo de Dios, ignorando la instrucción de Dios, ignorando la ley de Dios, dígame usted qué armamento tenemos para pelear contra el diablo. ¿Qué armamento tiene? ¿Qué protección tienen nuestros hogares, nuestros hijos? ¿Qué le va a dejar a su hija usted? ¿Qué le va a dejar a su hijo usted? No podemos ser tan fáciles todo el tiempo. No podemos permitir que la gente nos diga que somos cristianos fáciles. Yo siempre he dicho esto. Si el diablo va a venir, y siempre viene y quiere destruirme, porque el diablo sabe muy bien, yo sé cuáles son sus trucos. El diablo sabe que si me destruye a mí, esta iglesia se acaba. ¿Sí o no? Porque desafortunadamente muchos de ustedes no están mirando a Cristo. Están mirando a mí. Pero causa, hermano, efecto. La influencia causa efecto. Positivo o negativo. Queramos o no, siempre estamos mirando el mal o ver la gente con qué pie cojea. Porque somos humanos. Somos tanto así. Y el diablo sabe que si me destruye a mí y hace caerme, porque yo se lo permito. Porque soy ignorante a la palabra de Dios. Porque no conozco la bendición de Dios y la advertencia de Dios. La advertencia de Dios es, hey, cuidado, 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 la luz amarilla antes de pasar, porque viene la luz roja. Y muchos de ustedes están en luces amarillas, diciendo, no, cuidado, viene la luz roja, te la vas a pasar. Y muchos se han pasado la luz roja, han quebrantado la ley de Dios y están sufriendo. No hay ninguna pena, ni una causa, hermano, voluntaria o involuntaria que hayamos hecho
que no sea penado por Dios. Dios perdona, Dios restaura, Dios sana, pero las heridas se sanan, pero quedan cicatrices. Y esas cicatrices son un recuerdo de lo que sucedió esa vez. Sucedió ese día, peleándome en la calle, hace muchos años atrás. Y vinieron con aquellas navajas esa tarde, y yo no hallaba cómo defenderme, tuve que meter mis manos. Una cortada por aquí, se me abrió mi mano hasta allá, y miraba todo lo que tenía dentro de mis manos, y me quedó una cicatriz abierta por una cortada de cuchillo. No quería entender las cosas de Dios. No quería oír lo que mi padre y mi madre me enseñaron. Me hacía ignorante a las oraciones de ellos cuando mi madre fue una mujer de oración, una guerrera de oración, diría yo. Y mi padre un buen tutor, un buen consejero. Pero no quería escuchar. Cada lágrima que tu mamá y que tu papá, consejo que da y que te ha dado, no se va a quedar impune. No se va a quedar impune. Cada eso va a ser un reclamo de Dios en la vida de usted, como lo fue en la mía. Dios le va a recordar a usted que hubo una mujer que oraba por usted y un padre que le aconsejaba a usted. Y que le dijo a usted y le decía a usted, sea hombre, hijo, y sea responsable. ¿O no? ¿Sí o no? ¿Estamos haciendo eso? ¿O estamos ignorando? Falta de conocimiento, resultado igual a destrucción. Yo no quiero ser destruido. Yo creo que sepa el diablo que no está tratando con cualquiera. Yo quiero ser un buen soldado de Jesucristo. ¿Usted? Porque no sale del montón. Porque no sale solamente de estar observando. Y se viene con nosotros y se reenlista. Se reenlista porque ya estaba enlistado y usted desertó. Se reenlista nuevamente y empezamos nuevamente a mirar, hermanos, los deseos del Señor. Y cuando hacemos la voluntad de Dios, todas las cosas nos salen bien. Le mandé una carta a mi hija esta semana y le dije a mi hija, acuérdate de algo, hija. Siempre teme a Dios. Siempre busca a Dios. La palabra del Señor nos recuerda, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas prosperar tu camino. Y todo lo que hagas te saldrá bien. Y le recordaba en esa carta, diciéndole, I love you. Ama a Dios. Ama a Dios. Olvídate de todo, pero ama a Dios. Concéntrate en amar a Dios. Y Él va a prosperar tu camino. Y todo lo que hagas te va a salir bien. Hermanos, tenemos que volver a amar a Dios. Cómo extraño a mis. Pero si hacen la voluntad de Dios, yo creo que todo va a estar bien. Y en mi trabajo como padre, de instruirlos, de recordarles lo que tenemos que hacer. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y en mi trabajo como pastor, advertirle a usted una vez más. Ame a Dios. Busque a Dios. Acérquese a Dios. Vuelva a Dios. Reenlístese. Y vamos a hacer el ejército que Dios quiere que seamos para combatir contra las huestes del mal. Cada cabeza inclinada. Cada ojo cerrado. No se puede comparar la manera como yo extraño a mis hijos. Tengo el consuelo de tener uno conmigo. Pero no se puede extrañar, no se puede comparar la manera como yo los extraño. Que soy un humano. Que de la manera como Dios extraña, que regresemos a Él. Aunque usted lo crea o no lo crea, Dios extraña nuevamente, hermano. Él nos extraña a nosotros todos los días. Todos los días. Él nos anhela celosamente. Y Él quiere que nosotros volvamos a Él. Y que volvamos a tener entendimiento para que no caigamos como presa fácil del diablo.
El canto va a comenzar a tocar, y si Dios le habló a usted hoy, pues sí, pastor, esa palabra fue para mí, ese mensaje fue para mí, pastor. Dios me habló esta mañana, pastor. Sí, yo he hecho cosas incorrectas, me he apartado de la voluntad de Dios, porque no he querido escuchar la voz de Dios, he rechazado la palabra de Dios. Claro que destrucción va a venir cuando no tenemos conocimiento del consejo de Dios, cuando cerramos nuestro corazón, cuando cerramos nuestros oídos, cuando no somos sensibles a la palabra de Dios. Si Dios le habló a usted en esta mañana y hay muchos de rodillas, haga un altar de su asiento, venga al altar. Olvídese, ya no hay pandemia, ya estuvo. Venga al altar y guarde el distanciamiento, pero doble sus rodillas, doble su corazón, hable con Dios, dígale: Señor, no he hecho prioridad su palabra en mi vida. Soy tan ignorante, tanto así, de que ignoro la magnitud del mal que me puede causar haberle volteado la espalda a usted. Tanto así soy ignorante de que no mido las consecuencias. Es que nos hemos vuelto necios, fatos, nos hemos vuelto atrevidos, porque eso es lo que causa la falta de entendimiento. No entendemos. Pero lo más triste de todo esto es que voluntariamente no entendemos. Ay, qué fácil es decirle a nuestros hijos: es que no entiendes, muchacho, te tengo que cinchasear, te tengo que corregir a cada momento. No entiendes, eres bien necio. ¿Qué tal si Dios tratara con nosotros así? ¿Qué si Dios nos corrigiera a cada instante por las necedades y la oposición que nosotros mostramos a su palabra? Pero Dios no nos trata de esa manera. Esta mañana solamente fue una advertencia de parte de Dios para regresar a Dios, para no hacer cero a la izquierda, ignorar la palabra del Señor, hermanos queridos. Iglesia, no podemos permitir que el diablo tome ventaja con nosotros. Tenemos que saber muy bien sus maquinaciones, sus intenciones, y no son buenas, son malas intenciones. El diablo no respeta edades, desde bebés, niñas. No respeta ninguna clase de creencia, ni nombre, ni familia, ni apellidos. El diablo, cuando quiere destruir, destruye. Y es vil, es sucio, es vil, tan vil que uno se queda admirado diciendo: ¿cómo esta bestia, cómo este hombre pudo hacer tal vileza con esos niños? Porque ese es el resultado de ignorar y de rechazar el temor de Dios. Mas entre nosotros no tiene que ser así. Tenemos que volver a Dios, hermanos. Urgente, urgente. Los tiempos no están bien agradables, no están buenos para dejar a un lado a Dios y pensar que lo haremos solos. ¿Hasta cuándo, pueblo de Dios? ¿Hasta cuándo lucharemos contra Dios? ¿Hasta cuándo nos opondremos a Dios? Jóvenes, ¿hasta cuándo estarás en tu comodidad, en tu chiste, en tu juego de la vida que tienes? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo vas a decidir ponerte serio con Dios? ¿Hasta cuándo usted va a determinar ponerse en serio en su comunión con Dios? Levantarse, restaurar su vida. No se sienta muy cómodo como está. Salga de esa comodidad, porque no le hace nada de bien. Lo está envejeciendo, lo está entumiendo, lo está paralizando, y usted no se da cuenta. Abra su corazón al Señor hoy. Si usted no ha recibido a Cristo como su Salvador personal, quiero decirle algo: el día de mañana no tenemos la seguridad de estar con vida. Nadie tiene la garantía de estar con vida mañana, ni yo, ni usted. Usted que me estaba escuchando a través de los medios sociales, juntamente con la congregación esta mañana, si usted no tiene la seguridad a dónde va a ir cuando muera, para usted es este mensaje. ¿Usted está seguro que al morir iría a la gloria con Dios? Y si su respuesta es no, no estoy seguro, pastor, no estoy segura, pastor. La palabra del Señor nos da esa seguridad a través de su mensaje de amor, llamado el Evangelio, las buenas nuevas. La palabra del Señor dice que nadie somos justos. Como está escrito, dice Romanos 3:10, no hay justo ni aun uno.
por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La palabra del Señor dice que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. No tenemos derecho de ir al cielo. No tenemos derecho de ir a la gloria. Somos pecadores. La única paga de nosotros es el infierno. La palabra del Señor dice: porque la paga del pecado es muerte, en un lugar que arde con fuego y azufre. No ha sido por Dios preparado para nosotros. Es para el diablo y sus ángeles. Pero de una manera directa, el hombre, con su pecar y su rechazo a Dios, está yendo allá, a una eternidad sin Dios, a un infierno que es verdadero, caliente y ardiente para siempre. Pero usted no tiene que ir allá. Romanos 5:8 dice que más Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él murió por usted. Él murió por sus pecados en la cruz, porque le ama. Él no quiere que vaya al infierno. El Señor quiere que usted se arrepienta, que abra su corazón y que le reciba como Salvador de su vida, reconociendo su condición de pecador y depositando su fe en Cristo. O dígame usted, ¿está seguro que va a estar con vida mañana? No puede dejar para después algo que usted no sabe. Falta de conocimiento. Es lo que he predicado esta mañana. No ignore la oportunidad que Dios le da. No haga a un lado el mensaje de amor. La palabra de Dios dice en Romanos 19 que lo único que tenemos que hacer y usted tiene que hacer es recibir a Cristo como su Salvador personal. 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Romanos 10:13 dice: porque todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Reciba a Cristo hoy. Mañana usted no tiene la seguridad, ni yo, de estar con vida, ni minutos más adelante después de esta reunión. Haga esta oración a Cristo y dígale: Señor Jesús, reconozco mi condición de pecador, reconozco mi dirección y mi destino eterno al infierno, pero también sé que usted me ama. Usted pagó en la cruz por mí. Yo le pido perdón. Yo abro mi corazón en esta mañana y le recibo como Salvador personal. Sálveme, sálveme, Señor. Deposito mi confianza en usted. Gracias por haber muerto en la cruz. Alguien que ha hecho esta oración de fe esta mañana, levante su mano, quiero orar por usted. Nadie mirando, nadie está mirando, no le queremos avergonzar. Alguien puede decir: pastor, yo no sé si voy a estar con vida mañana y es mejor aprovechar hoy. No quiero ser falto de entendimiento. Quiero agarrar esa bendición hoy, pastor. Alguien así. Alguien así. Y si usted en la comodidad de su casa, en su carro, en su sala, en su trabajo, donde sea que usted esté, en el lugar que se encuentre, ha hecho esta oración de fe, quiero que usted sepa que ha recibido a Cristo como Salvador personal y el Señor nos ha dado vida eterna. Una vida eterna que no se pierde. Pueblo de Dios, es tiempo de adquirir más conocimiento, de incrementar más conocer del Señor, para ser fuertes en las adversidades del diario vivir. Padre, gracias. Bendiga el tiempo, Señor, que hemos estado aquí. Gracias por los hermanos. Gracias por la audiencia a través de los medios sociales. Yo le pido, Padre Santo, que usted, mi Dios, nos pueda hacer reflexionar todos los días. Solamente viendo la creación, la obra de sus manos, Padre, nos cuentan la grandeza de su Dios, de ese Dios que conocemos, de ese Dios que es nuestro Dios ahora. Nos cuentan la grandeza de Dios. Oh Padre, gracias. Bendiga a su pueblo. Que al terminar esta reunión podamos tener una linda actividad, Señor, de compañerismo. Que todo lo hagamos correctamente, decentemente y en orden, Señor. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, ¿cuántos agarraron bendición, hermanos? ¿Cuántos dicen amén a eso? Qué bendición.